Entonces tenemos, ¿cuántas mujeres hermosas tenemos? Marta Balbuena. Hola, Vanessa. Buenas, ¿cómo estás? Mary, Bien. buenas. Sandra Patricia, miren, por aquí. Hola. Miren, espérate, ponemos la cámara para que... Ah, bueno, ahí está bien, ¿cierto? América, Clemencia, Nayibe, Patricia, Mónica Gómez, Constanza, ay caramba, sí. Hola, Constanza buenas noches. y Vicky Balbuena y Lady Cruz. Bienvenidas. Qué bueno que podamos compartir en este momento. Y bienvenidas, tu nombre, Luz Jenny, Leonor y Amparo. Y mi nombre es Vanessa. Bueno, se nos invirtió el relojito de arena. Teníamos la idea que de pronto venían más personas presencial que virtual, pero bueno, todo se puede. Soy educadora, entonces todo lo podemos ajustar. Como estaba ahí descrito en el material publicitario, pues con el que se hizo voz de de esta reunión, si alguien recuerda cómo se llama, Voces de Mujeres en Sintonía con la Creación, ¿cierto? Y ahí abajo citaba un pasaje de Lucas. ¿Alguien lo tiene de pronto presente? Así no se lo sepa de memoria si lo tiene presente. ¿Cuál es ese pasaje? La mujer incorporada. La mujer incorporada. Entonces, vamos a ver un poquito hoy, de una manera un poco didáctica, nos vamos a mover sobre todo las que estamos aquí de alguna manera, y ustedes nos van a ayudar a construir lo que vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo? El pasaje en efecto entonces es la mujer, cuando Jesús sana a una mujer encorvada. ¿Alguien quisiera leerlo? Lucas 13. Vamos a mirar de nuevo. ¿Quién se anima a leerlo? Con voz dura. Lucas 13, del 10 al 17. Y nos cuenta de qué versión lo lee. ¿Alguien que está en la virtualidad no quiere leer o dejamos a alguien que esté aquí en la presencialidad que lo lee? Hay manos levantadas para ofrecerse a leer. Sí, gracias, Mary. Está Marta. Marta, ¿sí? ¿Quiere leerlo? Practica. Sí, ya lo leo. Permítame un segundito. Lucas. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Perfecto. Lucas. Lucas 13. Listo. Entonces dice así. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no en el día de descanso. Así que el Señor respondió: hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo lleva a tomar el agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Muchas gracias, Marta. Un Bueno, gusto. vamos a hacer zoom en algunos momentos de todo ese pasaje para ver qué relación tiene esto con las voces de las mujeres y con la voz también de la creación de Dios. Entonces, es un pasaje que
hemos visto muchas veces, ¿cierto? O sea, es algo que no es desconocido para nosotros que estamos caminando los caminos de Jesús. Es un milagro interesante en el sentido en que ocurre un sábado, ¿cierto? Uno de los 6 milagros que ocurrieron o que hizo Jesús un sábado, un día de reposo. Entonces, podemos mirarlo desde muchos ángulos. Un ángulo es mirar la actitud de quienes estaban en la sinagoga, ¿cierto? Podemos mirarlo desde la mirada de Jesús, podemos mirarlo desde la mujer, ¿cierto? Una mujer que ahí pues no tiene nombre, no aparece con ningún nombre. Y entonces vamos a hacerle un zoom, en este caso sobre todo, bueno, a todos esos elementos, pero sobre todo empecemos ahorita por la mujer, ¿cierto? ¿Quién era esa mujer? ¿Qué datos tenemos ahí? De acuerdo a lo que leyó Marta y cada una de ustedes tiene ahí en sus Biblias. ¿Qué sabemos de esa mujer? Que estaba poseída. Dice, estaba poseída por un espíritu inmundo, ¿cierto? Poseída, posesión. ¿Qué es estar poseído? Es estar poseído. Nos hemos preguntado, ¿qué será estar poseído? Bueno, tiene que ver con un espíritu que toma posesión del resto de mi cuerpo, básicamente. O sea, casi que no, uno no tiene control De sí mismo, sino tiene el espíritu. Correcto. Sí. ¿Qué otra característica vemos ahí? Desde- Si alguien quiere, levanten la mano o díganlo. Desde hace 18 años estaba en esa condición. 18 años. Una mujer encorvada, ¿cierto? 18 años así. ¿Qué otra cosa vemos ahí? Solo sobre la mujer. Sí, solo miremos la mujer. Se podía enderezar. No se podía enderezar. ¿Qué implica eso? Depende de la traducción que uno lea, pues encuentra más cosas, ¿cierto? La traducción, la Reina Valera 1960, no sé si alguien la tiene ahí. Acá, Ok, ¿alguien la tiene? ¿Qué dice en el versículo que habla sobre la mujer? verso 11. ¿Qué dice? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. O sea, no era solo encorvada como la joroba que uno puede pensar. Hay veces que, si estoy Y se endereza. en una mala posición y me enderezo y ya. Encorvada no se podía enderezar. Poseída por un espíritu. Cuando uno no se puede enderezar, hay otras versiones que dice que solo podía ver, ¿cierto? El piso. Eso pasa, ¿cierto? ¿Qué otra cosa hay de la mujer ahí que descubramos? De pronto lo leemos, pero no hayamos visto a esa mujer. Emocionalmente debía estar muy mal. Muy mal, sí. No había contacto, no podía ver a la gente, no podía sentir un abrazo, digo yo, porque pues bueno, emocionalmente estaba mal. Y físicamente también, ¿cómo le van a pensar? Sí, ¿Cierto? O sea, difícil también. sí. Sí, solo veía el piso, no podía ver ni siquiera enfrente, mucho menos hacia arriba, ¿cierto? ¿Qué otra Así es. Y información? hay una mano levantada de Sandra Patricia. Sandra, gracias, Nelly. Sandra, cuéntanos qué más ves ahí de la mujer. Pues que estéticamente me imagino que estaba también afectada, porque nosotras las mujeres de por sí nos gusta vernos al espejo, arreglarnos, así sea mínimamente, pero como mujer Sí, creo que se pudo haber visto afectada. disminuida, ¿cierto? O sea, cualquier cosa que le pasa a uno físicamente uno dice, uy, ahora qué hago con mi pelo, no sé, con lo que le pase a uno. Imagínense encorvada, o sea, es algo que no se puede disimular, no lo podemos disimular, está ahí. Alguien dice, Neri, estamos hablando desde ¿tú dijiste algo ahí, Neri? Es que para los que entraron ahorita, para ubicarlos en la cita. Gracias, Neri. Gracias.
Estamos hablando de la mujer encorvada. Lucas 13, del 10 al 17. Entonces estamos haciendo un zoom del pasaje y en este momento estamos mirando a la mujer. Entonces estamos descubriendo entre todas qué cosas nos dice el texto de esa mujer. Una mujer sin nombre, es decir, ahí no aparece ningún nombre. Una mujer pues que ya como lo habíamos mencionado algunas aquí, no tiene, estaba poseída, ¿cierto? Por un espíritu, estaba encorvada y no se podía enderezar. Y entonces seguimos descubriendo. Nayibe quiere decirnos algo. Dice algunos versículos antes nos da el lugar que entró ella a la sinagoga donde Jesús enseñaba. Ese dato está muy interesante, Nayibe. Muchas gracias. Ella entra a la sinagoga, ¿cierto? Eso es muy importante. Hace algo, ¿cierto? Es una acción de ella. En alguna de las versiones que acabamos de ver, dice algo acerca de que ella habló en ese momento, Sí, alabó a Dios. pero después, ¿cierto? Alabó a Dios cuando ya había sido sana. Sí, pero antes no. Importante. Pero antes, ¿hay alguna mención de que ella hubiera hablado? No. Y eso sí ya es imaginación. ¿Por qué creen o qué puede estar pasando para que ella no hubiera hablado? ¿Cómo se sentían, no? De pronto ella no. Las mujeres no podían hablar. No se podía hablar en las sinagogas. También. No se podía hablar en la sinagoga. ¿Qué otra- América tiene la América, mano levantada, pero cuéntanos, América. Tienes que desmutearte. América. Micrófono. De pronto. Sí. Sí. Bueno, estábamos hablando, ¿alguien más que está conectado quiere decir algo? ¿Por qué no habló? ¿Sí nos hemos puesto a pensar en eso? Yo desde hace un tiempo no había pensado en eso, pero ahorita les digo algunas cosas a ver si de pronto nos ayudan a descubrir por qué no habló. Fuera del hecho de que estaba pues en una sinagoga, un día sábado, Que era ¿cierto? mujer. Que era Eso, mujer. el contexto era complejo, esto es. Sí. De ser mujer, estar en una sinagoga un día sábado. Sí, O sea, sí. hay una mano levantada y ya América pudo abrir el micrófono. Patricia Vázquez. Hola, pues soy Hola, Sara Patricia. en la cuenta de Patricia. Lo que pasa es que también habíamos visto anteriormente que, digamos, las mujeres tenían templos separados a los templos de los hombres y a las mujeres no se les permitía entrar a los templos de los hombres. O sea, el hecho de que haya entrado donde estaba predicando Jesús significa que también incumplió la ley de la sinagoga y que entró al templo de los hombres. Sí, eso es algo interesante también. Bueno, hay muchas descripciones de cómo podían ser las sinagogas en ese entonces, en el momento en que Jesús estaba vivo. Recordemos que el templo había sido destruido hace muchos siglos atrás, ¿cierto? Y por toda esta persecución en Babilonia, bueno, por todo lo que había pasado, entonces se empiezan a conformar otros sitios, unos sitios que tenían varias funciones. Y para la época de Jesús, estos sitios tenían unas funciones bien chéveres, interesantes, porque en esos sitios se estudiaba también, eran sitios de estudio, se adoraba también, ¿sí? Servía pues para estudiar la ley, que estaban abiertos presuntamente todo el tiempo, ¿cierto? Había mucha interacción y eso de alguna manera permitía que, gracias, que la ley y que lo que estaba escrito pudiera ser transmitido a todos los hombres, pero todos en el sentido de que no había exclusión, digamos, ¿cierto? Es decir, había como, me imagino yo, o lo que se describe es grupos de estudio, ¿cierto? La ley era lo más importante, entonces se estudiaba la ley. Y bueno, dependiendo de dónde estuviera la sinagoga, pues también unas eran más grandes, otras más pequeñas, había ciertas características, pero también había una exclusión muy grande de la mujer. Y los días sábados
eran aún más especiales porque eran días ¿de qué? El Shabbat. Del Shabbat, ¿cierto? De reposo. Entonces, era de descanso, con todo lo que la ley decía que era de descanso. La mujer no habla, pero la mujer entra, ¿cierto? De alguna manera, sentía por alguna razón en su corazón que podía encontrar allí algo, pero no habla. ¿Qué otra cosa? Amparo lo dice, dime. Por eso, cuando Jesús, al verla, la llamó y le dijo, mujer, queda libre de tu enfermedad. Entonces le impuso las manos y al instante se enderezó y empezó a alabar a Dios. Entonces, se me alabaron los ojos. Entonces, el jefe tal vez le dijo a Jesús, o habló, no le gustó. Entonces le dijo que por qué curaba en sábado. Sí, no le gustó. Porque Jesús curó esa sábado. Entonces decía al pueblo, hay 6 días para trabajar, vengan en esos cúrense, no vengan en sábado. Jesús le respondió. ¿Y qué? Le respondió, perdón. Respondió. Y Cristas no sueltan cada uno de ustedes. No le gustó el jefe. Porque Jesús había curado el sábado. Porque era un día de reposo. Era un día de reposo. Ahí es interesante lo que le dices, porque después de que los maestros de la ley hacen todo ese reproche, él otra vez vuelve a traer a colación a la mujer. O sea, para él es importante la mujer. Volvamos un momento a la mujer, que no habló al principio, pero como Amparo lo mencionó en el texto, ¿cierto? En Lucas dice que después de que pudo enderezarse, levantar la vista, ¿qué hizo? Glorificar a Dios. Glorificó a Dios. Habló. Sí, habló. También contra toda, digamos, contra toda norma, ley, todo lo que pudiera estar viviéndose en ese momento, porque en ese momento me imagino que muchos ojos empezaron a estar en la mujer, ¿cierto? Antes de eso, quizás era una mujer que entró, la voltearon a mirar, pero como era día sábado, era día de estudio de la ley, era más importante el reposo, eran más importantes muchas otras cosas, pues fue una mujer más con una condición física dura, terrible, pero parece que los maestros de la ley y los judíos en ese entonces estaban acostumbrados a eso, porque fíjense que en la Biblia, en los 4 evangelios, hay varias descripciones en donde en las sinagogas había situaciones difíciles, ¿cierto? O sea, era un lugar de adoración, era un lugar purificado, entre comillas, pero era un lugar en donde la realidad humana también estaba. Y parece ser, según lo que uno puede medio interpretar y percibir, que para los maestros de la ley era más importante aprender la ley que quizás la compasión, ¿cierto? Sí. Ver al otro, no solo a las mujeres, porque al que estaba ciego, ¿se acuerdan? Que Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento, al que estaba endemoniado también, ¿sí? Entonces, eran situaciones que no se estaban viviendo en la calle, como normalmente pasa, sino estaban en un templo que se decía que adoraba a Dios. Y era normal, tan normal como para nosotras en este momento salir a la calle y encontrarnos a un indigente, ¿cierto? A un habitante de calle, a los indígenas que les toca rebuscarse la vida, a los venezolanos que muchas veces excluimos, ¿cierto? Hay veces llegan a nuestras comunidades de fe y también nosotros ni les paramos bolas. Sí, ya Sí. sí, con indiferencia. Con indiferencia, con superioridad. Por ejemplo, Al leproso. y vea, yo no más con ponerle tu mano, Sí. rosa, ¿no? Entonces,
pónganle cuidado a esa acción tan grande que Jesús estuviese ahí en todo lo que estaban haciendo en el día sábado y haya volteado a mirar a la mujer. Y ustedes se imaginan cómo es mirar a una mujer jorobada, porque es que hemos visto algunas personas jorobadas a lo largo de nuestra vida, bien jorobadas. Sí, yo he visto. Se ven, ¿cierto? Hay veces Pobrecita, yo conozco una señora que anda así, así, no pueden ver, no pueden, solo para el no, piso. solo para el piso. Yo conozco una. ¿Y qué hace uno si se quiere dirigir a esa persona? No la puede mirar, ¿cierto? O sea, si Jesús está acá y la mujer encorvada, no la puede mirar de frente. Y si Jesús, Con todo colocarle la mano. sí, pero fíjate que Jesús, lo que las escrituras dicen es que él se fija y esa mirada no solamente, Jesús no podía seguir mirando al horizonte porque tenía que mirar quizás más abajo. ¿Sí? Hasta agacharse un poco. Exactamente, para poder hablar con ella, o sea, necesita hablar una conversación, no de lejos por allá, la mujer que está allá con un micrófono como allá la mujer, no, se acerca, ¿cierto? Tiene contacto, se comunica con ella, Sí, por eso ella solamente claro. entra y está ahí. Y los ojos de Jesús la miran y la miran de igual a igual. Y Jesús le dice unas palabras, ¿cierto? Y después de eso, entonces la mujer se endereza y se siente libre, ¿cierto? Ya puede mirar y alaba a Dios. La voz de ella empieza a tener ahí cierta importancia, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo ir uniendo unos punticos. Entonces por eso el tema se llama Voces de Mujeres, ¿sí? Entonces ya miramos un poquito a la mujer encorvada. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora. El ejercicio consiste, pues si venían las mujeres aquí en la presencialidad, pues iba a ser más divertido. Pero bueno, ustedes se lo perdieron. Entonces vamos a hacer un ejercicio. A lo largo de la vida, nosotras las mujeres, para nadie es un secreto, no nos estamos victimizando, o sea, ese no es el sentido de esta charla. No, ni victimizarnos, ni revictimizarnos, ni decir que pobrecitas nosotras, que nos ha tocado, no, tan duro. Pero si nos ponemos a ver, sin discursos feministas y despojándonos de todo eso y de los reclamos que puedan llegar a ser a veces violentos, como lo que pasó hace un día, por las chicas un poco radicales feministas que van y reclaman, claro, un acto que fue tremendo, un abuso sexual de una niña de 17 años, ¿sabes qué? En un Transmilenio. O sea, es terrible. Pero, ¿cuál es la voz de algunas de esas chicas? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que salió en noticias ayer, mejor dicho, terrible. No entiende qué pasó, porque si iba más gente, ¿cómo no iban a defender? Es que ahí pasan muchas cosas, ¿no? Uno dice, pero si uno está en un servicio de transporte público, tiene que haber alguien ahí, un funcionario, el que vende las tarjetas, bueno, qué sé yo. Pero ¿qué pasó cuando las chicas salieron a protestar? ¿Hoy qué es? Ayer viernes. ¿Fue ayer viernes? ¿O el jueves? ¿Qué pasó? Se salió de control. ¿Y qué salió por noticias? Que algunas mujeres, algunas chicas de colectivos feministas un poco radicales que habían hecho, rompieron la estación, rompieron y todo. ¿Qué hicieron con eso? Nada, porque el tipo... ¿Qué hicieron con eso? Entonces, no, aquí la idea no es ponernos de víctimas y justificar la violencia, ¿cierto? Aquí la idea es mirar en la vida real, en nuestro día a día, y eso es lo que vamos a empezar a descubrir con este pequeño ejercicio. De alguna manera, si empezamos a cargarnos mucho. Que los hombres no se cargan, por supuesto que sí, los hombres también se cargan. Pero la figura de lo que quiso mostrar Lucas en el Evangelio, pues llama mucho la atención, porque es la imagen de una mujer, que de por sí, en ese contexto judío, ya tenía una carga por ser libre, ¿cierto? Excluida, ¿sí? Es pesado. Y es verdad. Por maestros que se supone profesaban la ley,
pero de alguna manera también la utilizaban a su favor, ¿sí? Entonces la mujer tenía unas funciones, no podía tener otras, y fuera de eso, si quedaba viuda, si no se casaba, tenía un estigma terrible. Entonces, es bonito ver cómo a lo largo de las historias que cuentan los evangelios, de la interacción que tuvo Jesús con esas mujeres, pues fueron mujeres en algunas escenas excluidas. La del flujo de sangre, pues una mujer que no valía nada, ¿cierto? Excluida. El Sí. solo hecho de que no tenga nombre significa que no había un esposo seguramente, porque siempre se les nombraba de acuerdo a la esposa de fulano, la hija de sutano. La hija de Jairo, por ejemplo, que se aparece, ¿no? Jesús sana a la hija de Jairo. Entonces, es la hija de uno que sí tiene nombre. Es duro eso también, ¿cierto? Y la imagen es de una mujer que tiene un peso muy grande. Entonces, el zoom que estamos haciendo ahorita, la mirada, la lupita, la estamos poniendo en esa mujer. Pero ahora vamos a ponernos a pensar que esa mujer representa muchos de nuestros casos. En algunas oportunidades nuestras jorobas no son de lo más pesado que no nos permitan, ¿cierto? Ni siquiera interesarnos. Pero si nosotros miramos ahora que hay tanta información y el internet está en todo lado y salen videos de todo en todo lado, nos damos cuenta que hay situaciones muy difíciles, ¿cierto? Que viven las mujeres, muy terribles. No son situaciones fáciles, incluso en nuestro país. Cada vez que hablo de esto me da muy duro porque uno no necesita irse al Cauca, no, uno necesita solamente salir acá para darse cuenta de esta triste realidad. Sí. En la pandemia, ¿cuántas mujeres sin poder trabajar, tratando de darles un pedazo de pan a sus hijos, sin poder dárselos? La carga es algo que a mí particularmente no sé por qué, pero me conmueve. Ahora, entonces vamos a hacer un ejercicio. No sé quién quiere ser voluntario. Yo traje una maleta que a propósito es una maleta viejita, quiero que la vean por acá, es una maleta que está viejita, no es una maleta nueva que resista, así, ¿cierto? Y vamos a hacer algo muy interesante, tú te la vas a poner atrás. Déjala bien. Porque es que cuando nosotros llegamos aquí a la vida, y lo digo nosotras en este caso, mujeres, pues ya tenemos una cantidad de cargas. Está muy linda esta modelo. Tenemos una cantidad de cargas, ¿cierto? Más si nacimos en un hogar pobre, más si nacimos en un país pobre. No, o sea, la mujer que estaba jorobada estaba en una situación terrible. Y muchas de nosotras también estamos o hemos estado o conocemos o hemos vivido también situaciones, ¿cierto? La misma violencia del país. La violencia. Sí, el desplazamiento, muchas Sí. mujeres han tenido que vivir muchas Sí. cosas por eso. En este país eso es, mi hija dice, uy, qué país tan horrible que me tocó mi hija de 13 años, porque claro, ya está descubriendo todo. Y escuchar que una niña de 17 años la ultrajan de esa manera en el Transmilenio, eso para una niña que está descubriendo el mundo es como, entonces, o sea, ¿qué es esto? Sí, sí, es muy duro. Y no solo ella, noticias salió una niña de 3 años. En noticias salió una niña de 3 años que el padrastro de 3 años la violó y la mató. Así todos los días, es que es una cosa muy dura, todo muy dura. La niñez y la mujer, por muchas razones históricas que no vamos a entrar aquí. Ella me dice, no escuchemos noticias. Sí, a veces uno dice, no, pero ¿para qué nos vamos a llenar? Porque saben que eso también lo Pero es carga. una costumbre de uno, Sí, escuchar las noticias. además es importante hasta cierta. Claro, porque uno Claro. se entera de muchas cosas. Sí, o si uno no Ya podía para vivir bueno, aislado. ya para malo, pero yo tan pronto me levanto, lo primero que hago es prender el televisor.
Claro. No sentarme a ver porque mientras hago mi Mientras uno hace oficio. escucha. Sí, mientras yo cocino también escucho. Sí, Y si no, no le da como, uy, no, pánico. sí, es Pánico en verdad. el país que estamos viviendo. ¿No? Sí. Y no cambia, parece, hay luces de esperanza en algunas y hay núcleos de esperanza muy bonitos, pero la lucha es muy dura. Entonces, yo traje aquí una cantidad de cositas que no sé si con la cámara, William. Si quieres, yo tengo la cámara que vamos a mostrar. Porque la idea era cuál. Si estábamos aquí presencial casi todas, yo traje algunas cosas, unas pesan más que otras. Y acá, pues también hay cosas, ¿cierto? Cosas que unas pesan más que otras. Entonces, sí vamos a hacer el ejercicio aquí en grupitos, de empezar a mirar, a coger de pronto alguna de las cosas que se hubiera traído y decir, uy, esto pesa bastante. ¿Qué esto que pesa bastante, qué puede haber, qué situación o qué carga puede asemejarse con eso que pesa bastante? Entonces, yo iba a poner un ejemplo. Esto que pesa harto puede representar un abuso sexual, ¿cierto? Pesa mucho y va a pesar para toda la vida. Entonces, el ejercicio era que empezáramos a darle peso, ¿cierto? O no darle peso, sino darle nombre a los pesos, ¿sí? A estas cosas. Y entonces, tú muy precisamente, lo que ibas a hacer era cargarte. Entonces, vamos a hacerlo entre todas y ustedes también desde allá nos van contando algunas cosas, algunas cargas que sobre todo nosotras las mujeres tengamos más. Puede ser, por supuesto, que los hombres también, pero que nos pongamos como en nuestro lugar como mujer, ¿cierto? Entonces tenemos esta primera que va a representar abuso sexual y la ponemos aquí. Todos la hacemos con nuestra maletica. Y esto lo ponemos por aquí. Vamos a dejarlo ahí. Entonces ya, este personaje que no eres tú, sí, no eres tú, este personaje mujer sin nombre empieza a cargarse en la vida. Una niña de 3 años que no tiene la culpa de nada y si hubiera seguido viva, empieza a cargarse, ¿cierto? Bien. Ahora, desde las mujeres hermosas que nos acompañan por allá en la virtualidad, voy a pasar esto, que ahorita cuando Amparito lo vio, dijo, uy, eso, ¿a qué qué te evocó? Maltrato físico desde la niñez, nos dice América. Perfecto, América, ¿cierto? Se llaman unos nunchakos, ¿sí? Y se utilizan pues, para artes marciales. Entonces, bueno, son pesados, porque estos sí son de los originales que utilizan en realidad en artes marciales. Ahora hacen unos todos ahí, plásticos, para aprender. Pero estos y unos incluso más pesados son los que utilizan. ¿Qué podrían representar estos? Por ahí, ¿quién fue? América, pues, la que América dijo abuso sexual en la niñez, abuso en la niñez. abuso sexual. Maltrato físico, maltrato físico. Abuso sexual. Dijo maltrato físico en la niñez. Este es el físico, ¿cierto? Entonces lo vamos a guardar aquí en nuestra modelo. Y se empieza a cargar. ¿Ya está más pesada? Un poquito más pesado. Maltrato físico. Podemos coger esta otra mancuerna también, ¿cierto? ¿Qué puede representar esta otra mancuerna? Pesa igual que la otra que le pusimos el nombre de abuso sexual. ¿Alguna otra cosa que nos pese mucho? Pero es que no sé, como el machismo, pero es como ese o de discriminación, ¿sí? Sí, la discriminación puede ser algo chiquito, empieza chiquito, pero es que todos los días, escuchando esas voces, va sumando y sumando, ¿cierto? Marta levantó la mano. Perfecto, Marta, cuéntanos. Lo que pasa fue que fue lo que dijo Luz Jenny.
era esa la misma palabra que iba a decir, discriminación. Perfecto, entonces, Ok. qué chévere que o sea, que sí estamos como en el mismo sentido, o sea, son cosas que nos pesan. O La inequidad, ¿no? discriminación, dime, Inequidad. claro, no, es que usted es mujer y usted entonces tiene hijos, entonces no puede trabajar lo mismo, no puede rendir lo mismo, ¿cierto? No, es que las mujeres solamente sirven para limpiar, Cocinar y tener. para cocinar. ¿Qué aprendían las mujeres en el siglo XIX? Acá en Colombia no nos vayamos lejos, manualidades, era lo único. Y en el siglo XX, entonces a la mujer se le ponía a tejer, no porque eso no sea chévere, es chévere, pero no es lo único. ¿Qué Ya pasaba en sé. Estados Unidos? ¿Qué pasaba en los otros países? Las mujeres muy difícilmente podían llegar a ser científicas, escritoras. Las mujeres, cuando yo me crié, las mujeres solamente servían, pues, el machismo de los hombres, ¿no? Les vos decían, es que usted sirve solamente para cocinar, lavar y tener hijos. No servían para más. Que no servimos para nada más. Exactamente. Y eso uno dice, lo escuché ya, pero que uno se lo diga desde pequeño. Que actualmente, Eso. actualmente tú Eso. conduces, manejas vehículo y te dicen, Sería, uy, mujer al volante, peligro al instante, le dicen. sí, Me atreves. sí, sí, hay muchos que son, por ejemplo, es decir que los hombres en la cocina huelen a qué, a caca de gallina, Sí. o algo así, también es una situación de discriminación que nos toca a nosotras, ¿no? De alguna manera. Cocinando uno, Sí, exacto, sí. era de parte y parte, ¿no? así es. ¿Se puede poner discriminación de género? Claro, le podemos dar más apellido, discriminación Bueno, se veía por el género. ahora. Ahora es mucho hombre que se le da mucho leche. Sí. Y no cualquier chef. Y hay muchos hombres también que en sus casas cocinan. Uy, pues sí. Yo enseñé a mi hijo desde pequeño a cocinar. Eso mi mami también nos enseñó a todos, a mis hermanos a cocinar. Pero porque se empiezan a romper algunas cosas, ¿no? Pero todavía sigue siendo fuerte. Hay mucha rabia en nosotros las mujeres por esas cosas. Si nosotros cogemos una revistica, a ver, por aquí, pues no es tan pesada, ¿cierto? Sin embargo, pesa. El contenido que tiene. El contenido también puede ser pesado. ¿Qué podríamos pensar o qué podríamos representar de nuestras cartas en esta revista? Pues que La mujer. ¿Cómo se dice? La mujer, ese sentido tiene un precio, ¿no? Entonces, entre más bonita, entonces van a comprar más. Muy interesante eso que dices, la cosificación de la mujer, ¿cierto? Entonces, las que son bien bonitas, mujeres que son bien bonitas y pobres, dicen, no, yo con mi cuerpo eso, o en mi caso con un traqueto, o bueno, las novelas de Sinceros no hay paraíso, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, Incluso hay mamás en varias regiones de Colombia que las mismas madres le dicen, mijita, tú estás muy bonita, mira a ver si le sacas partido a eso porque no te puedo dar estudio. Entonces, es aproveche muy cierto eso. Sí. los estereotipos y todo el machismo, aproveche. Una hermana que tenía una mina de plata. Un hermano le decía a una hermana, que le decía, hermana, usted tiene una mina de plata, explótela, no sea boba, porque la hermana era bien intensa. Y eso va pesando, ¿cierto? Entonces también es una de esas cosas, entonces aquí está cosificación de la mujer. Ellos le buscaban el marido a él. Los papás les buscaban el marido a las hijas y también, obviamente, ¿no? Si era una hija más bonita, entonces pues podía ser ofrecida entre comillas. Que dijera, escribieron en el chat, alguien escribió que escuchaba en la infancia mujer bonita, mujer bruta. Si es bruta, es bonita. Si es bonita, es bruta. Eso es cierto. Y entonces uno podría poner eso también como otra revistica más. O sea, si lo vemos así, ya entonces, claro, esto no pesa tanto, pero si a uno se lo van diciendo siempre, ¿cierto?
Entonces, que las rubias son más bonitas que, ¿cierto? Que los caballeros las prefieren. Que los caballeros las prefieren brutas, entonces uno dice, ahí está, ¿cierto? Y esto se va a llenar. Sí, ya no puede. Te vas acordando. Que el esposo no dejaba planificar a la esposa. Ah, sí. El esposo no dejaba planificar a la esposa porque la esposa se prostituía. Sí, eso era muy pesado, muy pesado. Ajá, eso cómo lo podríamos llamar. Que la mujer, claro, la idea de solo puede tener hijos sirve para criar, no puede planificar porque se podía de pronto acostar con otros, ¿cierto? Entonces, no, pues no podía tener esa libertad sexual, entre comillas. Las mujeres no pueden planificar, entonces que tengan todos los hijos que tengan. Eso como lo podemos representar con que, bueno, aquí tengo una botella, representémoslo con eso, bueno, No, es como falta de decisión, no poder decidir Sí. de planificar esto. eso cómo lo podríamos llamar, chicas, Como- Es esclavitud o maltrato psicológico. maltrato psicológico, Sí. claro, sí, También y respeto, porque la mujer merece respeto a su capacidad de pensar. sí. Entonces se reduce a De una decidir. cosa por la cual con esa cosa los demás deciden. Sí, claro, entonces el hombre decidía por la mujer y después 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 muchachitos y bueno, en el campo por lo menos había posibilidad, ¿cierto? Como de tener el campo, pero eso trasladado a una ciudad, pues No, y aprovechaban y las maltrataban, se unían al maltrato físico y no podían salir corriendo porque uno con 12 muchachitos detrás no era tan fácil. sin trabajar, sin nada. Que eso mismo pasaba en la época de Jesús y eso ha pasado en muchas culturas. O sí trabajaban muy bien, pero no ganaban. No vengaban porque el esposo nunca les permitía tener sus ingresos aparte y tener libertad financiera. No. Sí. Entonces esa es otra cosa también. Bueno, representemos el maltrato psicológico con esta botella. Yo al mismo tiempo que la mujer no podía trabajar, yo tenía que estar estudiando los hijos, cocinando, pero como una esclavitud. Es una esclavitud, ¿cierto, amigos? Yo estoy testigo de eso. Yo conozco a mi mamá, que ella va a estar en la cocina, es una esclavitud. Señora, Okay. Joana, ¿puedes repetir que no alcanzamos a escucharte? Entonces, ¿qué dice? ¿Tengo que firmar algo? Ok, creo que se le abrió el micrófono a Joana, qué pena. entonces estábamos hablando de como una esclavitud, ¿cierto? Uno dice, por ejemplo, mi abuela y mi mamá decían, la cocina es una esclavitud, y ahora que yo cocino, digo, la cocina es una esclavitud, pero pensándolo de otra manera, una mujer se levanta temprano, cocina, hace el aseo, sin que eso esté mal, pero sí, en cierta forma es una esclavitud. Y Entonces, también porque el argumento de algunos hombres o esposos o padres era que pues si va a tener hijos, entonces tiene que estar en la casa, pero no se contemplaba de que el hombre también ayudara a cocinar, a criar los hijos, a llevarlos al colegio, a hacer tareas. Entonces, como no se contempla así, se convierte en una esclavitud porque el mismo concepto del hombre era póngala a tener hartos hijos para que no moleste, que es lo que yo he escuchado mucho. Ella no va a molestar si la tiene bien ocupadita con hartos hijos. sí, eso es cierto, ella no va a molestar, calladita se ve más bonita. Oigan, sí, salen muchas cosas muy duras. La esclavitud no la podríamos representar, porque eso es pesado de todas maneras. Con otras, claro, sí, con esto, con nosotros las cadenas, claro, sí. Ya está más pesada. Se nos ocurren algunas otras cargas. La traición. Sí, marcado, marcado. Sí. La mujer tiene que perdonar, pero el hombre no puede perdonar. Que no se puede buscar mujeres, pero
Claro, está mal visto que una hombre podía mujer. ser infiel y Sí, la mujer no, sí, porque era el hombre, porque sí. no eran hombres. Uy, qué duro eso. Traición. La traición. ¿Con qué podríamos representar la traición? Porque es infidelidad, vamos a meter esta cajita. Pero lo que pasa es que eso sí es pesado. Tendría que ser como una llanta que no cabe ahí. Sí. Una llanta de tractor. Un cuadro de los que están en la pared. Una llanta de tractor es la mejor. Claro. Sí, hay un baúl. Claro. Vamos a pensar que esta es una llanta de tractor. Dios santo. ¿Cómo la sientes? Bastante pesado. Bastante pesada, ¿cierto? ¿Se nos ocurre alguna otra cosa así en términos generales? Bueno, algo que se convierte como en un yugo de los cónyuges, que es precisamente como estás criando los hijos, pues no hay tiempo para que estudien, ni que para que trabajes, ni que para que te capacites. Y si te vas a capacitar, pues mira a ver cómo respondes igualito como si no trabajaras por fuera de la casa. Entonces produces, traes dinero, pero también la casa tiene que estar al día. Entonces, Sí. esto es un yugo. Mira todos los hombres. Eso, claro, porque es las labores que históricamente han sido la mujer, más las otras que la mujer decía yo también puedo desempeñarme en otras cosas. Ah, bueno, quiere desempeñarse, listo, hágalo, pero también tiene que seguir responsable, ¿cierto? De lo que le corresponde por naturaleza. A mí ¿Eso cómo se llamaría? pues, A ti te tocó eso. claro, porque ¿qué? No, la mujer no podía ir a trabajar porque entonces lo que hice en la casa, ¿qué? Sí. ¿Quién ve el niño? ¿Quién ve la niña? ¿Quién ve los niños? ¿Quién cocina? ¿Quién lava? Pues trabaje, pero tiene que cumplir con su cliente. Trabajo, pero cumpla también. Sí. Pero además también eso llevaba a que la mujer era la culpable si el hijo se torcía en algún momento. Era culpa de la mujer. Todo era culpa de ella. El papá se le Claro, cuando un hijo sale, no es tan obediente ni nada, no es culpa del papá, es culpa de la mamá. Sí, que la mamá es la que. La alcahuetea, la que lo crió, la que lo Sí. Sí. Yo no hizo nada, cogió la calle, todo era Sí, es cierto. ¿Eso cómo lo llamaríamos? Una responsabilidad, una sobreresponsabilidad, una la sobrecarga. sobrecarga, sí. pero de ambos, no solo de la mujer. No, No, esa para ella. Para ella. sobrecarga de la mujer. Yo ni va a tener que ponerte Una cosa también en la niñez, Sí. algo en la niñez que pasa, que si eres mujer, tienes la responsabilidad de la casa y los hermanos menores. Sí, Si era la mayor, peor. sí. Sí. Sí, esa responsabilidad. A eso entonces nos referimos con esto, ¿cierto? Con sobrecarga. Sobrecarga, ok. Sí, perfecto. ¿Se nos ocurre alguna otra cosa? Y tantas cosas, pero en ese momento A uno uno sale de aquí, que está puesto, salimos y empezamos a Hoy día se ve algo porque hemos hablado mucho de lo que pasa antes. Sigue. Ok, es que no sé por qué hay un eco raro. Ya. Dale. Es algo que está pasando hoy día con respecto a los hijos. Están irrespetando a la mamá de una forma salvaje. Tú me Sí. tuviste, tú me das y punto. Mira, papi, que no me quiere Sí. atender. Sí, sí, eso es cierto. No sé qué nombre poner a ese maltrato que están recibiendo de parte de los hijos. Sí, y respeto de los hijos, voy a ponerlo. Sí. Y siguen las cosas, y respeto de los hijos. Pongámosle una de estas, que los hijos se van sumando y sumando. Y uno entonces se empieza a sentir la peor mamá del mundo, como
Y el papá, y más Sí. el papá la golpeaba. Exacto. Mira, Amparito trajo algo, ustedes no se imaginan lo que trajo. ¿Eso qué representa para ti, Amparito? ¿Qué representa? Porque fuera de eso es corrosivo, es cloro. Donde Que puede ser algo así muy corrosivo. lo de los hijos, por ejemplo. El respeto de los hijos. El pelado, la pelada, no estudia, se va de la casa, el papá va contra la mamá. Sí, el papá contra la mamá. Y eso es algo ahí que eche y eche y eche y eche, sí. Eso es. Alzó la mano. Eso. Martica, La descalificación, que es lo que ella está diciendo. tienes razón. Entonces la descalificación puede ser ¿cierto? Uy, sí, además que uy, la descalificación hace mucho daño. Que no se vaya a salir. Y no se puede cerrar. Ya ni se puede cerrar. ¿Cómo ven esto? Voy a poner acá la descalificación. Muy pesado. Y seguramente pueden seguir saliendo cosas, ¿cierto? Entonces, La ponemos acá, cosificación ya la colocamos. Sí, cosificación ya. Calificación. Gracias, Amparito, por aportarnos. América quiere decir algo. Cuéntanos, América. Es que, bueno, todas estas cosas que estamos hablando, bueno, sí, lo que traemos desde casa y lo que vivimos, pero también a eso está pensando de que se le añade todo lo que la iglesia ha manipulado a través de las escrituras para mantenerlas en un estado de culpabilidad, porque Sí. entonces la manipulación espiritual en las Uy, iglesias, eso, uy, ese el punto abuso es- espiritual, Sí. ahí A ver qué trae ella por acá. eso solo entierra todo lo que trae, lo entierra más profundo en el alma. Sí, porque uno piensa que en la iglesia, pues, en su comunidad religiosa puede encontrar un resguardo seguro y una voz de aliento, y lo que encuentra a veces es todo lo contrario. América, tienes toda la razón. Abuso espiritual. Ese pesa ahorita muchísimo. Vamos a ver, Amparito, qué nos trae para representar el abuso espiritual. Pero, mira, aquí está el abuso espiritual. Además, porque huele rico. Huele rico. Sí, fabuloso. Me parece bueno, pero no está bueno. Parece bueno, pero no es tan bueno. Sí, está solo. Ya no le cabe nada más. Mira, ya. ¿Cómo vemos esto? Más allá de la risa, ¿cómo te sientes? Cargada. Se libró del abuso. Fuera abuso. Se libró del abuso, sí. Cargada. ¿Cómo la perciben ustedes allá? Ya me encontré con la solución. Mira, Amparito tiene solución para todo, pero mal. Metemos el tornillo. Claro, ponemos en la cabeza. sí, por supuesto, es una buena solución. En algunas oportunidades. Se la ponen con la cabeza. Las cargas son tan grandes. ¿Cómo hacen los cargas? Wow, ese cambio de bolso pareciera algo. Cuando tú llegas a un lugar y crees que conseguiste la solución y sientes alivio por unos instantes y la cosa se pone peor. Sí, sí, es un alivio que aparentemente pues, funcionaría, pero después resulta que no. Si esto se llega a poner, si te lo pones en la garganta, te ahorca, ¿cierto? Sí, sí. En la cabeza es como el único lugar que medianamente y ahí ya, Amparito, mi madre ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, gracias. Así cargaban las maletas por ahí. Sí. Y se cargan, y cargan, exacto, el cargamento de las cosechas, a los niños también, sí. Cargaban así. Sí,
¿Qué pasa si uno está así? 18 años. ¿Y cuánto llevamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos? Como unos 10 minutos, 15 minutos haciendo esto. Sí, Pues las cosas no se pueden ver bien. No. Es decir, el panorama para uno, por más que tenga las promesas de Dios, tenga las mejores intenciones, el panorama está oscuro. No se puede ver bien hacia el frente, solo hacia abajo, hacia el piso. Solo hacia el piso. ¿Puede uno hablar con propiedad? No, la autoestima está por el suelo. Sí, sí, lo hemos notado, ¿cierto? En nuestros círculos de amigas, familiares, incluso nosotras mismas en algunas oportunidades nos sentimos que no hablamos, no podemos hablar, no nos sentimos en la capacidad para poder tomar una postura, ¿sí? En otras oportunidades ocultamos el hablar, ya te voy a ver, ocultamos el hablar mucho, esa es otra cosa que pasa, el hablar mucho, mucho, para poder no escucharnos ni escuchar todo lo que pasa, pero estamos muy calladas, ¿cierto? Pero en términos generales, cuando uno está en uno, ¿qué tiempo tiene para pensar o para hacer otras cosas? No, uno está concentrado en llevar las cargas. Yo creo que ni siquiera para orar, porque no puedes como levantar la mirada al Padre, digámoslo así. Sí, es complejo. Sí. Mm. Y eso es bonito. Si quieres, déjalo por un rato. Por un rato, no te hagas ilusión. Tranquilo, ya. claro, esa. Pega bastante. Estamos muy pesados los Jenny. Eres muy fuerte. Gracias. Gracias por servirnos de modelo en este momento. Bueno, pesa, ¿cierto? Entonces, ahora lo que tú dices, ni poder levantar la mirada al Padre, ¿sí? Sino solo, esto fue lo que me tocó, esto es lo que vivo, esto es, y ya nada más. No, porque no es tan tarde. Porque, por ejemplo, lo que estamos hablando de los hijos, que si un hijo en la calle no estudia, que se mete a la droga, entonces el papá a toda hora la culpa es de la mamá, entonces es pesado y la mamá está pobre que por su papá no se para en la calle, les pasa de la mujer, todo. Esta pobre señora va a llevar esta culpabilidad toda la vida y esa carga. Así es. Y la mujer, por razones, bueno, biológicas también, y, sí, llevamos toda la carga, las culpas. Después todo esto ya no se convierte, si lo pudiéramos ver, la maleta que teníamos, ya uno ni encuentra las cosas, ¿cierto? Todo está mezclado con todo está confundido. Miren. Todo está confundido. Sí. Yo desde pequeña veía muchas cosas. Yo crecí la vida de nuestras mamás. Un sonido tuvo mi madre y que no podía planificar Esa es la realidad. La realidad que se vivía hace 2000 años, quizás 3000, 4000, la realidad que vivimos ahora, vivimos en un mundo aparentemente moderno, ¿cierto? Entonces ahora tenemos más acceso a cosas, unas mujeres podemos estudiar, otras tenemos la posibilidad de decidir muchas cosas, Pero todavía se nos culpa. Todavía se nos culpa. Si una niña es abusada o una señorita es abusada, a veces le dice, ¿por qué no gritó? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué se viste así? Eso fue que usted se lo buscó. ¿Por qué actúas ahora? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué tan temprano? ¿Por qué se fue sola? Siempre el culpable termina siendo ella. Sí. Pero en unos casos sí tienen la culpa las niñas. ¿Será? Ponen unas minifaldas. Claro.
Eso es un motivo de discusión bien interesante, pero mira, hay países y hay lugares en el mundo en donde las chicas también se visten así y no les pasa nada, ¿sí? Es cultural también. Entonces, claro, uno ya está muy metido en esa idea de que se vistió así, se lo buscó. Y bueno, tampoco es, o sea, si uno tiene conciencia de uno mismo y de su cuidado y está criando niñas, por ejemplo, adolescentes, pues sí, hay que inculcar un poco ese tema de... Pero mi hija, por ejemplo, me cuestiona mucho, pero ¿por qué uno tiene que vestirse así? No puede vestirse de otra manera. Y las niñas cuestionan mucho eso también. Pero, y bueno, lo diría así, responsabilidad de las chicas, pero que una niña de 4 o 5 años. No, no, o de un niño. Pero es que pervertido es pervertido. O sea, no le importa si es de 4, 7 días, si tiene minifalda o bien va en jean y bien vestida. O sea, eso no tiene que ver. El de la responsabilidad Es el perpetrador en este caso, ¿cierto? El victimario, el mal pensado, es cierto. Y hay sociedades en donde tristemente todo eso se concentra más. Entonces, hemos hablado de nuestra Colombia querida, que no podemos hacernos como de ojos ciegos a esta realidad porque la vemos todo el tiempo. En la sinagoga, seguramente no estaba solo la mujer jorobada con una situación tremenda. Seguramente había otras personas también que estaban pasando la mano. Y seguramente también puede que el simple hecho de haber hecho eso Jesús hubiese podido ayudar a otras personas que estaban ahí. Y también hubiese hecho pensar a esas otras personas, maestros de la ley, que estaban en ese momento reprochando a Jesús por lo que había hecho el sábado. Y Jesús lo que hace muy sabiamente es decirle, ustedes incluso el día sábado sacan, desamarran a sus bestias, desatan a sus bestias, ¿cierto? Para que puedan ir ¿a qué? A comer, a beber agua, ¿cierto? Y como esta mujer que lleva 18 años en este estado y no está libre, ustedes juzgan o sea, ustedes juzgan ese hecho de haberla dejado también libre, de haberla liberado, independientemente de que hubiera sido el día sábado o no. Jesús incumplió la ley para ellos, sí, ¿cierto? Pero ¿qué enseñanza nos trae Jesús con esto? ¿Qué empezamos a ver? Después de haber visto que las cargas, claro, ella por supuesto debe tener su propia carga, pero en ella están representadas, o estamos representadas de alguna manera, muchas mujeres, o todas las mujeres de cierta manera. Puede haber chicas que en este momento no tengan aparentemente esas cargas, pero nuestras cargas también vienen de nuestras abuelas, y a medida que uno va creciendo, yo no lo veía, pero uno va creciendo y va también teniendo sus propios hijos, esas cosas del pasado, no sé si les pasa, le pesan a uno cada vez más. Al principio, ¿no? Cuando uno es bien joven, uno dice, no, yo voy a vivir mi vida libre, yo voy a hacer lo que mis papás me hicieron, yo voy a no a comer juntos. Sí, uno dice, no, yo no voy a llevar la vida que mi madre llevó. Eso es lo que dice uno. Por ejemplo, cuando yo era joven, no, yo voy a trabajar, yo no voy a llevar la vida que mi madre llevó con mi papá. Y muchas niñas lo dicen, sí, es que yo no alcancé para recibir bien. Yo no voy a llevar la vida que mi madre llevó. Pero el problema es que eso le pasa factura a uno de diferentes formas, ¿cierto? Y a medida que uno va creciendo, se va dando cuenta que esos pesitos cansan, ¿sí? Hay una imagen muy conocida y ahora en redes sociales, pues la utilizan harto y es, si tú sostienes un vaso un minuto y lo sostienes aquí, pues no te pesa. Pero si lo vas a tener así un día, 2 días, una semana, es imposible, ¿cierto? Entonces, esos pesitos, incluso que uno a veces considera que eso yo ya lo olvidé, eso ya quedó atrás, es el pasado, le cobra factura ahora, ¿cierto? Y lo hace de alguna manera encorvarse, lo hace de alguna manera. Sí,
o yo ya le pedí perdón a Dios, o ya a mí me pidieron perdón, o ay, eso no hay que pensar en eso sigamos adelante, ya no pesa, ¿sí? Lo pasado, pasado. Pero, ¿qué pasa? A veces no se tramitan las cosas, ¿cierto? Y se dejan se acumulan y empiezan a pesar. Este fue la etapa, el ejemplo, ¿sí? Y la mujer jorobada que describe Lucas, pues es una expresión ya de carga extrema. Además, es interesante, es carga, ya te doy la palabra, Mary, es carga, pero a la vez también Lucas lo describe como que estaba endemoniada, tenía un demonio. ¿Sí? Entonces, no era solo lo físico, sino que también era alguna otra cosa, exactamente, que no le permitía, ¿cierto? No era solo enfermedad, hay tantas cosas ahí. Hay veces no solo lo físico, hay veces es lo que le han dicho a uno siempre, hay veces es el entorno en el que uno crece, ¿cierto? Muchas otras cosas que son más espirituales y que uno seguramente no tiene la culpa de eso directamente. Neri, cuéntanos. No, una nota que dice en el chat, lo que dice la señora de culpar a la chica muestra hasta dónde hemos sido influenciadas para maltratar a las mujeres. Así es, Es sí. Entre nosotras nos damos muy duro. Las mujeres nos damos muy duro. La suegra le da duro a la nuera, ¿cierto que sí? Entre hermanas nos damos duro. La hija le da duro a la mamá le da duro. La competencia es horrible. Manejando no nos damos paso. Es cierto, es cierto. Hay cierta solidaridad femenina que se activa en algunos momentos de la vida y lo vemos, pero hay otros momentos en donde nos damos muy duro. Si le pusieron los tachos fue porque ella lo usó. Porque ella se lo usa. Sí, la usan igual. Comenzamos y hablamos de la prójima como si, mejor dicho, a nosotros no nos fuera a pasar eso nunca, o como si, ¿sí? Entonces, es esa naturaleza humana muy fuerte, ¿no? Como esa cultura de vivir en competencia y de no apoyarnos, porque si nos uniéramos seríamos Claro, realmente. es cierto. Hay una buena enseñanza de suegra y Noemí. Que en el libro de Ruth hay una buena enseñanza del buen trato entre dos mujeres que quedaron viudas, Ruth y Noemí. Sí. Ese ejemplo nos ayuda a resignificar mucho, ¿cierto? Esa relación suegra-nuera es bien interesante, no se da en todos los casos, pero demuestra que sí, que cuando hay amor, que cuando se pueden hacer Cuando hay solidaridad, solidaridad. Porque, claro, ahorita las niñas que rompieron el Transmilenio, ¿cierto? En solidaridad con la otra niña que fue abusada, pues de alguna manera pues, hicimos algo, ¿cierto? Sí, hay cierta solidaridad, pero también digamos que eso trae otras consecuencias y nos invita a nosotras a pensar que porque actuar así tenemos tanto resentimiento en nuestra vida. Son chicas, el transporte no tiene la culpa, exacto, son chicas. Y si uno ve esos ataques feministas en diferentes partes del mundo, no sé si los han visto ahora en YouTube, en noticias, redes, entonces que los chicos jóvenes van y le lanzan sopas a las figuras de Van Gogh, a los cuadros famosos, que van y tumban una estatua. En Ecuador hace un año, más o menos para el 12 de octubre, una chica joven que es con un pensamiento bastante de derecha, se subió en Ecuador, en alguna parte, no me acuerdo en qué parte, hay una estatua de la reina Isabel de España, que patrocinó a Colón para que viniera, y ella fue el 12 de octubre y le llevó flores. Pues eso es un acto violento también, porque es llevarle flores a quien patrocinó que nos vinieran a invadir. Sí. Pero entonces las chicas feministas que estaban ahí abajo estaban esperando que esta chica bajara
Y lo que hicieron fue, bueno, decirle todas las groserías de la vida y empezarle a pegar con una ortiga, a ortigarlo. Entonces uno dice, esta forma, o sea, ¿a qué nos lleva eso? ¿Sí? ¿A qué nos lleva toda esta violencia desmedida? ¿A qué nos está llevando? Eso se llama mal violencia. Violencia. Eso es lo que hicieron, pero ¿por qué? Porque la niña, supuestamente dicen los noticieros, ¿no? Los noticieros dicen que la niña fue a poner el denuncio. Ah, sí. Que no le recibieron el denuncio porque la niña era menor de edad. Qué injusticia que tenemos en este país. Sí. Fue a otro lado, a otra estación, que no le recibían la denuncia porque ya eran las 5 de la tarde. Fue a otra estación y no le recibían la denuncia porque el que la había supuestamente violado había sido un mayor de edad. ¿Qué es eso? Es revíctima. Entonces, Claro, entonces, eso decía incluso mi hija, decía, pero es que las otras chicas de rabia, porque, claro, y bueno, pero se justifica la violencia, ese es el punto también, o sea, toda esa rabia, ¿cómo, en qué se puede convertir? La mujer jorobada que describe Lucas, ¿tendría rabia? Eso ya solo es como para nuestra imaginación, porque, pues digamos, Lucas no nos dice nada más, pero seguramente también tendría rabia, resentimiento. ¿Qué pasa con una persona cuando es excluida? No, de pronto ella tenía tristeza. Tristeza. Por eso ella se puso a alabar a Dios de agradecimiento porque la liberó de esa. Muy bien. Entonces, ahora miremos, ¿cuál es la respuesta o la acción de Jesús y cuál es la respuesta de la mujer? ¿Cierto? Entonces, enfoquémonos del versículo. Alguien que me ayude, por favor, en el versículo que no me acuerdo cuál es, lo tengo aquí, en donde ya Jesús, está escrito que Jesús, exacto, la llama y lo que le dice. El 12. El 12. ¿Quién lo quiere leer? Yo puedo. América lo quiere leer. Dale, América. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eso. ¿Qué pasó después? ¿Y puso qué? Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Perfecto. Entonces, Jesús la mira. Después Y ese acto, la llama. yo no sé por qué a mí me conmueve tanto. O sea, solo imaginarse uno estar en una situación muy difícil, de no poder hablar por diferentes razones, por todas las razones que ya dijimos, ¿cierto? De no poder mirarlo. De no poder mirarlo, sino saber. Ahí no había redes sociales, ahí no había Twitter, pues, Jesús está aquí, no, no, había escuchado, se aproximó, lo único que podía hacer quizás era eso, no había más fuerzas quizás, 18 años así, y Jesús la mira, la llama. ¿Cómo se imaginan ustedes esa escena? Y le dice, Una mujer encorvada. Cuéntenme si alguien, ¿qué se imagina de qué siente o cómo siente eso de que Jesús la haya llamado y cómo pueden ver eso? La policía muy grande. Es como, Le hace sentir importante en medio de la discriminación y la impotencia que siente. y es, Que adelante me miró a mí, o sea, eso La es hace visible. Así La es. hizo visible. la hace visible. Y al hacerla visible, lo que hablábamos ahorita al principio, pues no es solo el contacto de Jesús con la mujer, sino quizás muchas otras personas que estaban, ¿cierto? Cuando uno está en una reunión, en un culto, en una reunión, en un servicio, en algo en donde hay mucha gente, y llega alguien nuevo, o llega alguien después, o sí, o alguien que tiene una maleta y viene sudado, o que tiene alguna característica física o lo que sea distinto, y una persona voltea a mirar, si se han dado cuenta que el resto voltea a mirar. Eso pudo haber pasado, ¿cierto? Jesús la ve.
y la llama. Y eso podría haber sido escarnio, ¿cierto? Escarnio público. Jesús quizás estaba en un lugar, pues, donde estaban estudiando la ley y le dice, no sabemos cómo la llamó, si ven, porque hay otras descripciones en algunos otros evangelios de escenas en donde Jesús le dice, pase aquí, o sí, no, aquí solamente dice, la vio, la llamó y le dijo. Entonces, lo que hablamos, contacto con esa persona. No era un contacto general. Yo me imagino como llamándola con la mano, pero no, de alguna forma que ella pudiera detectar que Jesús la estaba llamando. No podía. Yo creo que no, ella no lo podía ver. Sí, pero Dar la mano. O sea, al ver la mano. yo no me imagino diciéndole, las mujeres por favor pasa acá, no. Sí, exacto. Ajá. Es que eso llama mucho la atención. O sea, uno lee este pasaje, uno lo ha leído quizás muchas veces, pero esos pequeños detalles, cuando estamos hablando entre mujeres, como que cobran más importancia. Entonces Jesús la ve y la llama, pero no está llamando a una persona como nosotras que estamos derechas, sino que está llamando a una persona que no puede ver sino hacia el piso. No había micrófonos, tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo debió ser ese llamado? Cercano. Yo creo Debió que ser debió cercano. acercarse Sí. muy cerca para poderla. Sí. Y después no solo pasa eso, sino que le dice, ¿qué le dice? Mujer, Eres libre, eres libre de enfermedad. quedas libre. Quedas libre, eres libre, ¿cierto? De tu enfermedad. Y al decirle eso, le puso las manos. No solamente fue verla, llamarla, decirle, sino ponerle las manos. Es un acto que me conmueve profundamente. En ese momento la mujer se endereza. Y en ese momento, la mujer se enderezó. Y él lo dignificaba. Quizás el momento de verla y llamarla, para ella todavía no era suficiente, ¿sí? Porque si uno está muy cargado y así uno le digan, es la solución para su problema, uno no cree, o sea, uno dice, no, ya llevo 18 años así, y este señor me llama, pues, él la ve, la llama, le dice y la toca. Yo creo que la levantó, la ayudó a levantar para que ella lograra darse cuenta de que confiara, de que sí se podía levantar. Yo creería que sí. Es que Es casi, yo creo que pues, es como un renacer. Yo no sé qué piensan las chicas hermosas que están ahí conectadas. Una hija de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Era Que judía. era, exactamente, que era judía. Entonces, eso también es interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de ser judía, era discriminada. pero, Y entre los judíos había mucha discriminación y la sigue habiendo. Por eso Dios le dice, cuando lo algo reprocharon, que me llama la atención, bueno, pues analizando en Juan, cuando el Señor, ellos dicen, ustedes creen que son más descendientes de Abraham, y les dice, ustedes son descendientes de Dios. Pero a esta mujer la reconoce Sí. como hija de Abraham. Sí, sí, tienes toda eso. hipócritas. No sueltan cada uno de ustedes a su buey y a su asno. Lo que estábamos mirando El ahorita. pesebre en sábado Sí, y lo lleva a beber y esta mujer que es una hija de Abraham. ¿Ves? así es. Entonces, también el reconocer a una mujer como hija de, ¿recuerdan qué pasa en la Biblia en el Antiguo Testamento y en parte del Nuevo? Las descendencias eran de hombres, ¿cierto? Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, pero todos hombres. Y a ella la reconoce como hija de Abraham. A la que Entonces, Satanás tenía poseída. tenía Que poseído. hace 18 años. Y identifica de alguna manera que no era una carga ni una enfermedad, pues digamos reciente, sino que era una enfermedad que llevaba cuestas durante 18 años. 18 años es media vida mía, por ejemplo. O sea, eso es bastante.
o sí, de otras personas, de una persona más joven, pues puede ser más de media vida. Entonces, es el acto de Jesús. Jesús, en este caso, es quien se acerca y Jesús la libera. Y es muy bonita esa imagen. En otros casos, o algunos se acercan y le piden a Jesús, ¿sí? Incluso en la escena de la mujer sirofenicia, la mujer sirofenicia le dice, incluso los perrillos, ¿sí? Tienen derecho para comerse las obras y le reclama, y no era una mujer que era hija de Abraham, no era una mujer judía, y Jesús fue bastante distante con ella, pero ella le habló y le reclamó de alguna manera. Pero esta mujer no es el acto de la mujer haber dicho y acercado y tal. Y tampoco decir, es que ella, la fe de ella fue. Exactamente, como en el caso de la mujer de flujo de sangre, que ella decía, tan solo si yo logro tocar su manto, si lo logro, ya yo creo que voy a ser salva. En este caso, no. Entonces, hay más distancia, ¿sí? Porque las cargas hay veces nos hacen tomar distancia más de Dios. Uno, entre más carga tenga, más indigno se siente. Porque estaba atada por un demonio. Por un demonio, sí, señora. Por eso Guardaba distancia. Y entre más uno esté mal, yo no sé por qué, más se siente distanciado de esa idea de Dios. Porque es cierto, uno no se merece nada. Las personas que han sido violentadas una y otra vez aquí en este país, no, o sea, ya dicen, no, pues que sea lo que Dios quiera. No hay esperanza, no hay fe, no hay nada. Sí, y Jesús se acerca. Entonces, esa imagen también es una imagen de movernos en este momento a que todas estas cosas que nosotras redactamos o no redactamos y lo escribimos aquí y que nos hicieron pensar en esas cargas, ¿cierto? Empecemos a ver cómo Jesús, después de haber tenido todas estas cargas, empieza a transformarlas en algo visible. En ese momento lo visible es que ella se levanta y habla. ¿Sí? Entonces, las voces de las mujeres en muchas oportunidades han estado callando por estas cosas, por abuso espiritual, que esto pesa mucho, ¿cierto? Sobre todo en nuestros contextos, ya te doy la palabra, Nelly. El irrespeto de los hijos, solo para recordarlas, ¿no? Sobrecarga, traición, esclavitud, maltrato psicológico, cosificación, ¿cierto? La mujer como objeto, discriminación por ser mujer, maltrato físico, abuso sexual, descalificación, y así podríamos seguir. Cuando ya lo empezamos a ver, así uno dice, son muchas cosas, ¿cierto? Es duro. Si quieres, háblale. Es que Nayibe, ¿sí me escucha? Sí. Nayibe mandó una imagen que quiero compartir, que la vean, y ella quiere decir algo de esa imagen. Gracias, Nayibe. Jesús tocando a la mujer encorvada. Nayibe. Bueno, algo que nos han enseñado en inteligencia emocional tiene que ver con que cuando vamos a hablar a un niño, por ejemplo, de 8 años, nos bajamos, podemos arrodillarnos o sentarnos al nivel del niño y hablarle. Y como Jesús es la expresión del amor de Dios, pues quise buscar una imagen para mostrar cómo Jesús se acerca a una persona que no puede mirar sino al piso. Entonces pudo haber sostenido sus codos, haberla mirado a los ojos, acercarse, él también encorvarse y decirle lo que le dijo, está sana. Gracias, era eso.
Gracias, Nayibe. Eso es absolutamente conmovedor. Llega al alma. Llega al alma y después de ver todo esto que algunas lo hemos vivido más, otras lo hemos vivido menos, pero todas lo vivimos. Y pensar en que Jesús nos puede ayudar a descargar, nos ayuda también de pronto empezar a buscarlo de otra manera y empezar a sentir que todo esto puede resignificarse y puede tener una respuesta diferente, ¿cierto? Para que como mujeres volvamos a levantarnos y poder tener la mirada y hablar. Entonces, como cuando uno lo descalifica, calla, pero como después puede hablar las voces de nosotras las mujeres. Había un paralelo que también iba a hacer aquí, otro ejercicio, pero bueno, como hubo más virtuales que presenciales, y por el tiempo también porque iniciamos más tarde de lo previsto, íbamos a hacer una relación entre esto que nosotras las mujeres vivimos y lo que vive la creación de Dios, es decir, la naturaleza, ¿sí? La naturaleza en todas sus expresiones. Uno dice la creación de Dios y se imagina el arbolito y el pajarito, ¿cierto? Pero será motivo de otro espacio también para que podamos ver cómo la creación se carga igual. Y la creación como una imagen femenina, que es muy interesante, ¿no? También, bueno, muchos incluso idealizan esa imagen femenina y que la Pachamama, hoy en día como que a todo se le da tanta importancia que, bueno, carga. Pero más allá de pensar en la Pachamama y en esas cosas, es solamente pensar en que esa imagen de la creación de Dios también es una imagen cuidadora, de dar vida, ¿cierto? Esa es la creación de Dios, que se ve manifestada en los pajaritos, los arbolitos, pero en muchas otras cosas también, ¿cierto? Y cómo nosotros los seres humanos también nos hemos encargado otra vez de hacer eso, ¿cierto? Entonces es pensar en que así como Jesús se acerca a una mujer que ha estado cargada, la mira, pues digamos que esa imagen que acaba de mostrar allí llega al alma porque uno dice, se tuvo que agachar, ¿cierto? La tocó, Pues que eso era... yo pienso que para mí, yo pienso que Jesús no tuvo que agacharse y mirar a los ojos, porque Jesús solamente mirando tú para mi concepto. Que Jesús nomás con solo verla así agachadita o dobadita, solo colocarle sus santas manos, con eso la enderezó, con eso yo te enderezó. Yo no creo que no, porque era Jesús, porque el ciego, él también son un ciego. Sí, claro. Que nació Sí. ciego. Es que la comunicación no solo se da con el contacto visual, la comunicación se da de muchas maneras. Pero digamos que cuando nos comunicamos, y como lo decían allí, lo que ahora como papá le enseñan es cuando quieras hablar con tu hijo o estés en la atención, ponte en la misma altura, ¿cierto? En el mismo nivel, para que no sienta la autoridad allá. Sin el ánimo de criticar, digamos, a los pastores y a las campañas grandes de sanidad que hacen a nivel mundial, pero el simple hecho de estar aquí con un micrófono y decir que se tiene el poder de Dios, y los otros allá, pues eso de todas maneras da una sensación de, ¿cierto? De una diferencia grande. Pero en ese tiempo lo que les digo, ni micrófonos, ni nada, Y bobo. ¿sí? Entonces, con solo mirarla, ¿sí? O sea, la vio, sabemos cómo, ¿cierto? Hizo 4 cosas con ella, o sea, es que eso es lo más, no es solo que la haya hecho, la de allí, levántese que ya, no, se acercó, consideró su humanidad, ¿sí? Y esa es la invitación desde el alma, a que todos los días nos levantemos porque no es una cuestión de ya, porque un día todo mágicamente se sane. Y como decía alguien que no recuerdo quién estaba
haciendo el comentario cuando trasladamos a esta otra maleta las cosas, una mujer dijo, pues, Neri. perfecto. La imagen de trasladarlo a otro lado, ya la idea de que, uy, ya se liberó, ¿cierto? Me liberé. Pero después esa carga vuelve otra vez. Sí. Y vuelve a veces Más recargada. Y muchas veces tiene que ver con eso. Desafortunadamente, tiene que ver con el abuso espiritual. Desafortunadamente, porque cuando uno siente que ya ha encontrado a Jesús, quizás en una comunidad, ¿cierto? En un lugar aparentemente seguro, se revictimiza, bueno, pasan muchas otras cosas también bastante duras, que les hacen el corazón duro. Yo creo que Leito lo dice porque es la imagen que nos han vendido de un Dios que está por allá y que seguramente no se agacha, de un Dios que nos mira de lejos, pero realmente Jesús era un Dios que se hizo hombre y se agachaba y miraba y tenía compasión y lloraba y sentía, que es de pronto lo que nos tocaba resignificar. Sí, así es, exactamente, es empezar también nosotros a mirar a Jesús, quizás de otras maneras. Sí, ¿quién sabe, no? ¿Cuántas formas? Cuando una persona tan jorobada voltea su carita y lo mira, no lo sabemos y nunca lo sabremos. Nos imaginamos. Y los evangelios nos permiten a nosotros eso también, imaginarnos muchas cosas. La idea no es salir del evangelio pues para inventarnos otro evangelio, no. Pero sí en este caso, y sobre todo Lucas, que mira mucho la humanidad del ser humano, ¿sí? Lucas tenía esa mirada tan bonita del ser humano y de cómo Jesús se aproximaba al ser humano y a la mujer. Exactamente. Lucas, exactamente. Lucas tiene esa particularidad tan bonita, ¿sí? Sí. De ver a Jesús a través de los lentes también de lo humano y de la mujer. Somos seres humanos, esto nos pasa todo el tiempo. Y a las mujeres, como hablábamos al principio, desgraciadamente nos ocurre más. Y Jesús mira a una mujer, no a un hombre encorvado. Y Jesús hace lo que acabamos de ver, y vamos a encontrar seguramente otras cosas ahí. La voz de la mujer se empieza a escuchar cuando ya es sana. Nuestras voces seguramente se empiezan a escuchar cuando empezamos a ser sanas. Que esas voces que podamos hacer eco de esas voces sean voces para construir paz, no para seguir violentando, como hemos hablado también. Entonces mi mamá me violentó, entonces yo violento a mis hijas, ¿cierto? A mí me dijeron que tal cosa, entonces mi reacción es tal. Me siento impotente porque este sistema legal, lo que mostraban de la niña abusada, no me ayudó, pero ¿será que la violencia finalmente sirve de algo? Nos demuestra, la historia nos ha demostrado que no. Entonces, es pedirle a Dios con mucha humildad que esas voces de nosotras puedan convertirse después de que empezamos a descargarnos en unas voces que puedan construir, en unas voces de paz, en unas voces de ayuda. Y el ejercicio que vamos a hacer de relacionarlo con la creación también es que nos pudiéramos ir pensando un poco cómo nosotras aportamos al cuidado de esa creación de Dios. ¿Sí? Pero bueno, será motivo de otra reunión. Es en términos generales, no sé si alguien de las que está conectada quiere decir algo más. Agradecerles a todas su presencia. Lili, me alegra verte aquí. Hola, Algo que también veo que es interesante es el último versículo de Lucas 13, el versículo 17, ya comentando lo que tú comentas de que ir a los demás también, ¿no? Jesús dijo esto, sus enemigos, cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, cuando les reprenden, ¿no? El resto de la gente, en cambio, se puso muy feliz al ver las cosas tan maravillosas que Jesús hacía. qué bonito. ¿Qué sientes con eso? Que te... No, pues de ver que fue un culto muy alegre.
porque empieza Jesús enseñando, dice que Jesús estaba enseñando en la sinagoga y realmente da una enseñanza en vivo, Eso, ¿no? sí. Y la gente sale feliz porque hay un cambio Sí. en esa enseñanza y en esa sinagoga. Mejor dicho, la ley prácticamente era obteniendo, mientras que aquí con Jesús fue la liberación. Qué bonito eso que acabas de decir. Y eso es bien interesante de todas las cosas que hizo Jesús en las sinagogas, porque era una enseñanza, lo que tú acabas de decir, una enseñanza en vivo. Era darle otro significado a esa ley que finalmente estaba oprimiendo, porque la ley oprime, la ley no libera. Y Jesús no incumple la ley, pero en vivo, con todas las cosas que hizo en las sinagogas, si hacemos un recorrido en los evangelios de todas las cosas que hizo, mostró en vivo, y sobre todo en sábado, o sea, más duro aún, más chocante aún, en vivo hizo cosas que no incumplían la ley, pero que le daban otro significado a la ley. Entonces, la invitación, queridas mujeres del alma, es a sentir, a podernos también acercar a Dios, pero también a Jesús, pero dejar también que Jesús se acerque a nosotros y que podamos ir mirando poco a poco todas estas cargas, como nos han afectado, y poder después tener una voz constructiva, una voz de paz, una voz de reconciliación, una voz de amor, para poder dar otro significado a lo que antes nos cargaba y dejar que Jesús se nos acerque. Eso es todo, queridas hermanas. Nelly, ¿quieres decir algo? Nelly creo que va a decir algo. Dale, Nelly. ¿Nelly? No te escuchamos, Neri. Hola, Ya hola, ¿y ahora? desbloqueaste. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Quiero decir gracias y o sea, no había visto este pasaje así, gracias. Y el ver ese es lo que hablaba Amparo, ¿no? El final. Los adversarios avergonzados, pero el pueblo de Dios regocijado, y me regocijo con lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo en nuestras vidas, porque muy seguramente, ojalá vaciara la maleta así como se la quitamos a Luz Jenny. Es un proceso, pero es un proceso en donde la esperanza permanece. Y como dijo Job, sabemos que nuestro Redentor vive. Y aún si no estamos en esta carne, aún después de la vida, lo veremos cara a cara, y tener esa esperanza y esa certeza de que tenemos ese Dios grande, poderoso, eterno, que para él nada es imposible, ni ninguna carga de hace 18 años, ni de 20, ni de 50, ni de 100, nada le queda grande. Él todo puede resolverlo. Eso da esperanza y da mucha paz. Gracias. Gracias, Nelly. Y gracias a todas las mujeres que se aguantaron al principio. Es que la cobija trae el mugre. Ese piso Por ahí está... alguien se le abrió el micrófono. ¿Alguien quiere cerrar con una oración este espacio? Gracias, Vanessa. Sí, a mí me gustaría orar. Gracias, Nayibe. Adelante. Padre, te damos gracias porque el regalo de habernos mostrado tu encarnación en Jesucristo, encarnando todo tu amor, toda tu misericordia. Y como dice tu palabra, que a Jesús le dolían las entrañas por el dolor humano, cuanto más por esta mujer que hoy nos pusiste en esta enseñanza en el corazón de Vanessa. Te doy gracias, Padre, porque la encarnación del amor en Jesús me ayuda a verte como con esa misericordia tan grande por cada uno de nuestros pesos, y gracias porque tú sí tienes la capacidad de desocupar esa maleta, de quitarnos los yugos, las esclavitudes, y así como tocaste a los leprosos, los tocabas y te criticaban, así pudiste haberte agachado
y mirado cara a cara a esta mujer, porque para Jesús ese era el desafío, romper toda la lógica humana para que el amor extraordinario y sin condiciones llegara a nuestro corazón. Gracias, Padre, por tocarnos, aun cuando nos han hecho sentir indignas, incluso algunas de nuestros parientes más cercanas o nuestra mamá, y de que el concepto sea que tú estás por allá lejos, estás mirando como de reojo para extender una varita mágica. Pero tú extiendes tus brazos y fueron extendidos en la cruz con tu amor derrochado. Gracias, Señor, porque no te quedaste en esa cruz, sino que viniste a liberarme, a liberar a mis hermanas, a quitar de todas mis compañeras hoy reunidas que están en la presencialidad o en la virtualidad. Viniste a liberarnos, a mostrarnos tu amor, a ayudarnos a levantarnos y nos das la mano para caminar a tu lado y caminar como muestra tu evangelio, al lado de un río, al lado del mar, frente a un panorama de libertad. Gracias, Señor, por Vanessa, gracias por el pastor Charlie, gracias por Neri, por cada una de mis hermanas, Marta, Luz, Jenny, Sandra. Gracias por todas las que aún no sé sus nombres, pero las bendigo. En el nombre de Jesús, amén.